Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema denominado Incoterms 2020. Previamente a ingresar puntualmente a este topic, debemos tener en cuenta y comprender el significado de los Incoterms, que básicamente son términos de comercio exterior internacionales. Estos términos van a ser utilizados en todo lo que manejemos para exportaciones, importaciones, porque de esta manera vamos a poder definir el tema de hasta qué punto no asume el comprador y o vendedor los riesgos, también el tema documentario y también el tema de los costos. ¿No? Hay varias cositas que deben ir analizando para poder definir tanto el comprador como vendedor tienen obligaciones. Además de esto, el tema de los Incoterms también nos ayuda mucho a poder comprendernos con cualquier país o con cualquier importador que se encuentre, exportador que se encuentre en otro país. ¿Por qué? Los Incoterms vienen a ser utilizados si le queremos dar una semejanza como un idioma, ¿no? Vendría a ser pues el idioma de todos los que trabajamos en temas de comercio exterior. De esta manera, si pronunciamos un término denominado FOB, CIF, CFR, de repente el DDP, la contraparte ya entiende el significado del mismo, ¿no? Algo también a tener en cuenta es que en relación a los Incoterms, vienen a actualizarse cada 10 años. Es justamente por esto que para el año 2020 ya se venía pues su actualización, que a diferencia del 2010 solamente hay algo nuevo, que vendría a ser el DPU, que también los vamos a mencionar, ¿no? Es un poquito para ir entendiendo el tema de los Incoterms. Ok, vamos a pasar a ver específicamente qué son los Incoterms. Como mencionaba al inicio, recordemos que estas van a ser reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales que utilizamos normalmente en temas de comercio internacional. Estos van a establecer, ¿no?, algunos derechos y obligaciones de las partes, tanto el importador como el exportador, o si bien lo quieren denominar, ¿no?, vendedor-comprador. Esto tiene que estar colocado y plasmado en un contrato de compra y venta, ¿no? Aquí hacemos un punto aparte y entendiendo que el tema del contrato de compra-venta internacional, ¿no?, es un contrato muy aparte de los Incoterms. A veces tenemos un malentendido en el sentido de que se piensa que los Incoterms pueden modificar los contratos. Es totalmente falso, ¿no? El contrato de compra-venta internacional tiene ya una estructura pactada, en la cual, si bien es cierto, se van a poder colocar, ¿no?, añadir o quitar ciertos puntos según la utilidad o la necesidad que tú tengas de estructurar la misma, dando beneficio para el exportador e importador. Pero el tema de los Incoterms es un añadido que se coloca en este documento. Esto se va a dar pues en relación a todos los tipos de mercancías que ustedes, bueno, que manejemos en el comercio exterior, teniendo en cuenta también el tema de los diferentes tipos de mercancías que manejamos, ¿no? Mercancía perecible, no perecible, sobrevalorada, dimensionada, coma, etc. Entonces, esto vendrían a ser los Incoterms. Ahora bien, hay que entender claramente cuál es la finalidad de la misma. La finalidad del Incoterm es establecer un conjunto de reglas internacionales. ¿Por qué menciono y por qué hago la aclaración? No vendemos, ¿no?, X producto bajo un Incoterm a nivel interno, no se da únicamente a nivel internacional. Esto se va a dar para poder disminuir o, en este caso, lo que siempre se busca es evitar cierto tema de duda, cierto tema de incertidumbre, ¿no?, que vienen a ser derivados de los distintos temas de interpretaciones que se les pueda dar a estos términos comerciales en los diferentes países. En palabras sencillas vendría a decirse lo siguiente: la contraparte, imaginemos que yo estoy exportando Lima, Perú, no sé, puede ser Hong Kong. De repente en Hong Kong, ¿no?, mi cliente puede entender el tema del Incoterm de una manera y yo de otra. Mientras que, si ya se tiene estipulado, ¿no?, el significado, la comprensión de los Incoterm a nivel internacional, ya no habría ese tema de incertidumbre. Y esto era justamente algo que pasaba antiguamente. Como no se tenía estipulado una regla, ¿no?, que nos hiciera dar cuenta de que ya habían puntos claros, tanto en obligaciones para comprador y vendedor, se ocasionaban muchas disputas, lo cual llevaban pues a temas de pleitos, juicios, ¿no?, entre otras cosas. Además de esto,
y aquí lo estamos viendo claramente en el tema de la finalidad. El tema también de la mala interpretación, ¿no? Como les mencionaba, puede conllevar, y ha conllevado muchas veces a malos entendidos entre comprador y vendedor, lo cual evidentemente puede llegar pues a temas de litigios o simplemente una ruptura comercial entre las partes, ¿no? Que es lo que no se busca, además del tema de la pérdida de tiempo y de todo el dinero, ¿no? Que se estaría descuidando, perdiendo en esa transacción comercial. Esto es para entender un poquito el tema de la finalidad. Ahora bien, los Incoterm tienen, tienen ciertos puntos, ¿no? Los cuales van a estar observados. ¿Qué quiere decir? Los Incoterm describen ciertas cosas, ¿no? Esa es la pregunta que constantemente se menciona. ¿Qué cosa es lo que describe un Incoterm? Obligaciones, riesgos y costos. Esos tres puntos son lo cual está vinculado a los Incoterm. Y es justamente lo que pueden observar a continuación. Mencionábamos obligaciones, riesgos y costos. ¿Por qué obligaciones? Evidentemente, en el tema de los Incoterm, ya lo habíamos mencionado, tenemos que observar, ¿no? ¿Quién organiza el transporte y el seguro? Recordemos que en los Incoterm, si hacemos un review del año 2010, cada Incoterm manejaba ciertas obligaciones. ¿En qué sentido? En que el comprador se encargaba del seguro, en que de repente el vendedor se encargaba del fletaje, etc. Y es justamente a este punto donde se derivan las obligaciones de las partes, ¿no? Definir quién va a organizar el transporte y el seguro, definir quién va a conseguir los documentos de embarque, el tema de las licencias de exportación e importación según sea el caso. ¿Por qué riesgos? Porque debemos evaluar dónde y cuándo entrega el vendedor la mercancía, en qué punto. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un FAS, que es un Free Alongside Ship, que es dejar la carga al costado de la embarcación, del buque en este caso, ¿no? Mi responsabilidad, mi riesgo sería hasta dejar la carga al costado del buque. Lo que pase de ahí en adelante, evidentemente sería responsabilidad única de la contraparte, en este caso del importador. ¿No? Justamente para eso es que definimos los riesgos. Al igual que si yo trabajo en un FOB, el tema del FOB es Free On Board. ¿Qué quiere decir dejar la carga sobre la embarcación? Una vez dejada en su punto, lo que pase de ahí en adelante ya está fuera de mi alcance, de mi responsabilidad en relación al vendedor. Luego de esto, el tema de los costos, ¿no? ¿Qué costos asume cada una de las partes? El transporte, el embalaje, la carga, la descarga, el tema de seguridad, etc. Es justamente por eso que los Incoterm describen estos tres puntos: obligaciones, riesgos y costos. Ahora bien, hay ciertos aspectos que están totalmente fuera, ¿no? Totalmente sin responsabilidad, sin manejo de los Incoterm. Por ejemplo, y era lo que mencioné al inicio, el tema del contrato de compra-venta internacional no quiere decir que porque yo utilice un tipo de Incoterm, el contrato se modifica. No, es algo que no lo manejan los Incoterm. Tampoco quiere decir que porque yo esté trabajando con un CFR, la multa va a ser diferente que si yo trabajara con un FOB. No hay que entender esa idea. Los Incoterm en algunos puntos, en algunos temas, no manejan la situación. Por ejemplo, hay ciertos aspectos que están fuera de los mismos. Si existe o no un contrato de compra-venta. No siempre, y esto lo podemos tener en evidencia, más que todo en nuestro país, hay muchos vendedores que no realizan un contrato de compra-venta, ¿no? De repente yo vendo en FOB, pero no quiere decir que tenga un contrato de compra-venta. Es por eso que el hecho de utilizar o de trabajar con un Incoterm específico no me menciona, no me obliga a utilizar un contrato. Las especificaciones de las mercancías vendidas. Recordemos que toda mercancía para temas de comercio internacional tienen que ir con todas las especificaciones correspondientes, porque de esta manera, no el tema de los operadores u operarios en almacenes, como etcétera, van a poder dar la manipulación correspondiente, ¿no? Si es una mercancía frágil, si es una perecible, una de repente sobrevalorada, etcétera. El momento, lugar, nos dice, método o divisa del pago del precio también, pues, ¿no? El hecho de trabajar con un tipo de Incoterm
no quiere decir que voy a tener que trabajar de repente con FOB en euros, con CFR en soles, no. Ya sabemos que el tema de moneda a utilizar a nivel comercial son son los dólares, ¿no? Para hacer una exportación e importación, porque es una moneda global. Otro punto, los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compra-venta. También está totalmente fuera del alcance de los Incoterms, no tiene nada que ver. La mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos, ¿no?, en la ejecución de las obligaciones contractuales. De igual manera, está ligado a un contrato. Los Incoterms no tienen alcance a ese punto. ¿Qué más? El efecto de las sanciones. Era justamente lo que también mencioné. El hecho de que yo trabaje con un Incoterm en específico no quiere decir que la sanción vaya a ser diferente. Perdón, es totalmente fuera de su alcance. La imposición de aranceles, de la misma manera. De repente yo estoy importando una mercancía en, no lo sé, puede ser de repente en DDP o en DPU. Ok, no tiene nada que ver. Los aranceles van a ser correspondientes, según nuestro conocimiento, según la partida arancelaria correspondiente a esa mercancía. No que la podemos encontrar en el tema de SUNAT. El tema de la partida nos lanza, ¿no?, un tema de qué tipo de arancel va a ser correspondiente para la carga que estamos importando, ¿no? Eso no lo predispone el tema del Incoterm a utilizar. Otro punto, la prohibición de exportar e importar, tampoco. Por ejemplo, en el tema de esta prohibición, recordemos que hay ciertas mercancías, unas que son prohibidas, otras que son restringidas, y tenemos mercancías que son peligrosas, que están fuera de ese grupo, ¿no? En relación a estos dos primeros antes mencionados, sabemos que evidentemente la mercancía prohibida no se puede ni ingresar ni sacar del país porque está con el término prohibido, mientras que las restringidas sí requieren pues un permiso de alguna entidad competente que sí la puede ayudar a ingresar o salir de nuestro territorio peruano. Pero no quiere decir que porque yo trabaje esa mercancía, no sé, banana orgánico, bueno, un X producto de repente explosivos que sean prohibidos o restringidos, con un Incoterm CFR, quiere decir, ok, siendo prohibido sale porque trabaja con un Incoterm totalmente falso. No tiene nada que ver, por eso son aspectos que están fuera de los Incoterm. Los derechos de propiedad intelectual de igual manera, ahí los Incoterm no tienen nada que ver. El sistema, lugar o legislación de controversias en caso de tal incumplimiento. Por ejemplo, este último aspecto es muy común. ¿Por qué? Cuando no realizamos un tema de contrato de compra-venta internacional, ¿no?, que es totalmente recomendable cuando empecemos el tema de las exportaciones e importaciones, este documento nos va a ayudar, evidentemente, aparte de contener toda la data de información en relación a la mercancía que estemos importando o exportando, según sea el caso, también vamos a poder colocar cláusulas. Una de esas cláusulas, ¿no?, puede detallarse que si es que se produjese, ¿no?, o ocurriese un tema de controversia, ¿no?, esta tiene que ser resuelta de repente en el país del exportador o en el país del importador. Y justamente es una cláusula que se coloca en ese documento denominado contrato de compra-venta internacional. Entonces, ¿qué pasa si yo no realizo, yo no elaboro un contrato y estoy trabajando con un Incoterm FOB? El hecho de que sea FOB y justamente ocurre esta controversia, las partes no van a saber en cuál de los países solucionar dicha controversia. Entonces, los Incoterm tampoco tienen nada que ver ahí. Para eso requerimos un contrato de compra-venta internacional. Ok. Estos vienen a ser aspectos que están, vuelvo a recalcar, fuera del ámbito, ¿no?, de los Incoterm. A ver, vamos a aclarar este punto. Las reglas Incoterm 2020 no son en sí mismas un contrato de compra-venta. Lo vuelvo a repetir porque hay mucha confusión en este punto, ¿no? Los Incoterm forman parte de este documento. No lo incorporamos. ¿Por qué? Porque colocamos, vendemos mandarinas en FOB, Incoterm 2020. No sé, vendemos banana orgánico en CFR, Incoterm 2020. ¿Ok? Pero no es que no quiere decir que es el contrato, no, forma parte como información dentro del contrato de compra-venta internacional. Además de esto, recordemos que esos Incoterm, ¿no?, tampoco disponen de la ley aplicable al contrato. ¿Por qué? Porque los Incoterm no son leyes.
¿no? Vuelvo a mencionar, es como un idioma, ¿no? De todos los que trabajamos en el comercio exterior, que a través de este, pues nos podemos comunicar, nos podemos entender. Ok. Hay ciertas consideraciones al momento de elegir una regla Incoterm 2020, ¿no? La primera, según la imagen, como ustedes pueden observar, sea apropiada para la naturaleza de la mercancía. Sabemos que hay una clasificación según la naturaleza de las mercancías. Mercancía perecible, no perecible, refrigerada, no frágil, entre otras. Entonces, según mi tipo de mercancía, yo voy a saber con qué tipo de Incoterm más me acomoda trabajar. Segundo, sea apropiada para el medio de transporte que trasladará la mercancía. Sabemos que trabajamos en temas de transporte internacional con aéreo, marítimo, terrestre, pues no. Lo que más se mueven son el aéreo y el marítimo para temas de grandes volúmenes, al igual que el terrestre, evidentemente. Recordemos que estas deben establecer las responsabilidades que el vendedor está dispuesto a asumir, ¿no? Y es por eso que vemos la última imagen, ¿no? Un comprador y un vendedor. Según el Incoterm que yo utilice, ¿no? Y esto evidentemente es a través o antes de una negociación entre comprador y vendedor, según sus necesidades de ambos y según también pues hasta qué punto quieran tener responsabilidades cada uno de estos, van a elegir el Incoterm más factible para ellos. Por ejemplo, de repente yo voy a exportar, pero yo no me quiero hacer muchos problemas porque yo no manejo documentos. Genial, no hay problema. Entonces lo voy a vender de repente en un export. No hago nada, simplemente el importador va a enviar a alguien a recoger la carga en mi almacén o fábrica y se lo lleva. Se acabó. De repente yo sí manejo como exportador la mercancía y la quiero dejar pues a bordo del buque. Ok, trabajo en un FOB. ¿No? De repente cambiamos papeles. El importador no quiere tener problemas, lo que él quiere es tener la mercancía en la puerta de su almacén. Ok, él va a comprar el producto en TDP. ¿Se dan cuenta? Eso va a ir modificando la idea según puede las responsabilidades que ellos quieran asumir. Listo. También debemos entender que hay una forma correcta de escribir o de redactar, ¿no? El Incoterm en un contrato de compra-venta internacional. Tenemos una mala costumbre, y esto ya se viene de tiempo, si bien es cierto como entendemos las definiciones y el uso de cada Incoterm, solo nos basta con decir, ok, yo te vendo $15 FOB, $20 CIF. Genial, muy bien, para temas de repente los operadores que trabajemos, ¿no? En situ lo entendemos, pero siempre hay que colocar la información lo más específicamente posible. ¿Y por qué detallo esto? Recordemos que, y lo mencioné al inicio, los Incoterm se van actualizando cada 10 años. Entonces, eso quiere decir que hay un Incoterm 2010, hay un Incoterm 2000 y así. Entonces, en cada una de estas actualizaciones ha habido variaciones, que estas variaciones han sido para mejor. Entonces, de repente, yo te vendo en $15 FOB, ¿ok? Y yo lo entiendo, estamos en 2020, yo estoy vendiendo en el Incoterm 2020, pero de repente la contraparte no trabaja con los Incoterm 2020 y él lo entiende como si fuera un FOB 2010 o pero como 2000. Entonces, para evitar ese tema de dudas, ese tema de problema, porque viene a ser un problema en el caso de que evidentemente fuera mucho el tema de la diferenciación, ¿no? de la definición del Incoterm, ¿no? Que puede causar un problema, se recomienda, ¿no? redactar como debería ser y lo más claro posible. Por eso nos menciona, ¿no? Si las partes desean que las reglas Incoterm 2020 se apliquen al contrato, la manera más segura de garantizarlo consiste en dejar clara esa intención en este documento. Y lo expresamos de la siguiente manera. Regla Incoterm escogida, FOB, CFR, CIF, DDP, lo que ustedes gusten, puerto, lugar o punto designado y el término Incoterm 2020, ¿no? Ejemplo, CIF, Shanghái, China, Incoterm 2020, DDP, Posuso, Oxapampa, Pasco, Perú, Incoterm 2020. Esa es la manera correcta
de especificar el tipo de Incoterm que estamos trabajando. Es la mejor manera para dejarlo todo totalmente claro en este documento denominado Contrato de Compra-Venta Internacional. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los principales cambios que se han suscitado en relación a los Incoterm 2010 y este nuevo que viene a ser el 2020. Lo primero que debemos entender, okay, aquí está ya plasmado, vamos a entenderlo de dos maneras, ¿no? Vamos a ver una que van a ser las obligaciones de la parte vendedora y un B que van a ser las obligaciones de la parte compradora. Entonces, de esta manera es en la cual vamos a poder entender cuáles han sido las modificaciones y evidentemente en qué punto han suscitado las mismas, ¿no? Algunas de las modificaciones han dado en temas de obligaciones generales, en entrega-recepción, en transmisión de riesgos, en tema de transporte, seguro, ¿no? Documento de entrega-transporte, el tema de despacho de exportación e importación, el tema de comprobación y embalaje marcado de las cargas, ¿no? Reparto de costos y notificación. Entonces, en base a esto es lo que vamos a entender, ¿no? Cada una de estas modificaciones. Vamos a empezar con las obligaciones generales, que viene a ser el A1 y B1. Siendo el A, vuelvo a recalcar, el tema de la obligación por parte del vendedor y el B por parte del comprador. Entonces, en relación a las obligaciones generales, y vamos a poner como ejemplo el export, ¿no? Tenemos en relación pues a las obligaciones del vendedor, ¿no? Este debe suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de compra-venta, ¿no? Y cualquier otro documento como prueba de dicha conformidad que sea exigible en nuestro contrato, ¿no? Por eso es que manipulamos el contrato, lo estructuramos según nuestro beneficio. Ahora bien, cualquier documento que tenga que proporcionar el vendedor puede ser en papel o en forma electrónica como ya se haya estipulado entre las partes. Ahora, una de las preguntas puede ser, ¿siempre los documentos de qué manera se dan? Físicas, virtuales. Recordemos que hoy actualmente manejamos mucha documentación virtual, no porque es una manera en la cual pues, nos ayuda a agilizar los procesos. Hay ciertos documentos, como el tema pues, de los certificados de origen, que aún tienen que ser redactados en papel, ¿no? Pero esperemos que de aquí a unos años eso ya cambie esa idea, porque lo mejor es utilizar únicamente temas digitales. Vamos con el segundo punto, para el tema del comprador. En este caso, en relación a las obligaciones generales, el comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo que esté colocado en el contrato de compra-venta. Si estuvo colocado $20 por unidad, se paga $20 por unidad, ¿no? El comprador no puede pagar ni más ni menos, porque hay un contrato de compra-venta ya pactado. Cualquier documento que tenga que proporcionar el comprador, de igual manera puede ser en papel o en forma electrónica, según cómo hayan coordinado las partes. Ok, vamos a ver ahora el segundo punto, que era en relación a la entrega y recepción. Y vamos a utilizar el ejemplo del FCA. En este caso, el vendedor, ¿no? Debe entregar la mercancía al porteador o a una persona pues, que haya sido designada por la misma, ¿no? Según sea el caso, en el punto designado, ¿no? Si lo hay, nos dicen el lugar designado o procurar la mercancía así entregada. El vendedor debe entregar la misma, ¿no? En la fecha acordada. Eso es sumamente importante. Cuando se efectúa el tema del contrato de compra-venta internacional a través también pues, de un Incoterm ya pactado, hay una fecha en la cual se define que se va a entregar dicha mercancía. Esa fecha tiene que ser tomada en cuenta, evidentemente, y dejar la mercancía en esa fecha pactada. Ya ha ocurrido antes en temas de envíos en los cuales evidentemente el vendedor de repente no manejó muy bien el tema de los tiempos y pactó una fecha a una hora y no llegó. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente aquí ya tenemos todo un conflicto de las partes, porque el tema de repente del importador no puede decir, mira, yo tenía todo pactado, toda mi logística pactada para que esa carga, una vez que sea entregada el día que pactamos, salga y a mi país llegue pues en una fecha acordada donde yo tenía que entregar la carga a otro cliente.
Entonces, si hay un leve, ¿no? Un leve retraso, evidentemente va a jalar toda la logística, lo cual nos va a ocasionar problemas, ¿no? A futuro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por el lado del comprador, ¿no? Este debe proceder con la recepción de la misma, ¿no? Cuando se haya entregado, pues, la mercancía en el lugar, en el día y en el punto designado. Únicamente eso. Eso es para temas de entrega y recepción. Ahora bien, vamos a ver el tema de la transmisión de riesgos, ¿no? ¿En qué punto se va a transmitir? Y para esto vamos a ver, perdón, el ejemplo del CPT. En este caso, sabemos que para el tema del CPT, el vendedor va a correr con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía. Pero esto no va a ser siempre, sino hasta que sea entregado de acuerdo con el A2 que ya vimos, ¿no? Que era el tema de entrega y recepción de mercancías, ¿no? En el punto, lugar, ¿no? Designado por las partes, según su acuerdo, con la excepción de pérdida o daño causado en la circunstancia descrita en B3, que es la que vamos a escribir ahorita. ¿Ok? Esa es la manera de entender esas modificaciones que se han dado. Entonces, para el tema del comprador, el comprador va a correr con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que se haya entregado, ¿no? La misma. Una vez que transferimos el riesgo al comprador, de ahí en adelante es netamente su responsabilidad. Si algo pasase con la carga, pues ellos tienen que ser responsables del valor de la misma. Ahí el vendedor ya no tiene nada que ver, ¿no? En el caso que el comprador no dio aviso, ¿no? de la información, este va a correr con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde la fecha acordada o simplemente pues el plazo que se manifestó. Entonces también hay que manejar el tema de los plazos. Vuelvo a recalcar, es sumamente importante. En relación al transporte, vamos a poner como ejemplo el tema del SIP. En este caso, en relación al vendedor, este tiene que contratar, nos dice, un contrato para el transporte de la mercancía, que viene a ser el fletaje internacional de la carga, ¿no? Desde el punto de entrega acordado, y si escribiese en el lugar de entrega hasta el lugar de destino designado, o si se acuerda, nos dice cualquier punto en ese lugar. Eso sí, previa coordinación de comprador y vendedor. Nuestro contrato de transporte tiene que ser formal, ¿no? Con todo el tema pactado, con todo el tema estipulado del vendedor y proporcionar, ¿no? Un transporte por la ruta usual, nos dice, en la forma habitual del tipo normalmente utilizado para el transporte del tipo de mercancía vendida. Y eso nos deriva, pues, al tema de las mercancías según su naturaleza, ¿no? Yo no puedo manipular carga refrigerada en un contenedor, no sé, estándar o de carga seca, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con esos puntos. En relación al tema del comprador, pues no tienen ninguna obligación ante el vendedor de formalizar el contrato de transporte. ¿Por qué? Porque simplemente esa no es su obligación, esa es la obligación del vendedor, es por eso que está trabajando en un SIP, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. Luego tenemos el seguro. En el tema del seguro, y vamos a verlo, pero que se refleja mucho más claro en el tema del SIF. Recordemos que ese término Cost, Insurance and Freight, que viene a ser costo, seguro y fletaje, ¿no? Conlleva a que el vendedor se haga cargo del seguro de la carga y del fletaje internacional de la misma para que llegue a su destino. Tengamos en cuenta algo aquí muy puntual. En relación al tema del seguro que se le coloque, no se va a colocar un seguro que abarque todo y cualquier posibilidad de daño. Y esto lo vamos a ver más adelante. En el tema del seguro hay ciertas cláusulas, ¿no? Tenemos un seguro ABC. Y para el tema del CIF utilizamos pues el más común, ¿no? El que tiene menor cobertura, que viene a ser el C. Además de esto, recordemos también que si bien es cierto, en el CIF yo me hago responsable del tema del fletaje, previa coordinación con el medio de transporte que va a trasladar la carga, ¿no? Entonces, trabajarlo siempre se aconseja con una naviera que sea, o una empresa de transporte que sea, ya que tenga pues un reconocimiento en el mercado para no tener problemas a futuro. Recordemos que lo más barato puede salirnos muy caro, ¿no? En temas de comercio internacional.
En relación al comprador, pues no va a tener ninguna obligación ante el vendedor de formalizar un contrato de seguro porque no es su responsabilidad, ¿no? Pero, aquí en este punto el comprador debe proporcionar al vendedor, si es que se le pide, ¿no? Cualquier información necesaria para que el vendedor procure cualquier seguro adicional. ¿Por qué menciona esto? De repente, y lo acabo de mencionar, en el tema del CIF, lo que se coloca es un seguro de cláusula C, una cobertura mínima. Pero ¿qué pasa si el comprador dice, no, esa cobertura no me convence, quiero que mi carga tenga una cláusula, una cobertura mucho más amplia, ¿no? Sobre fuego, sobre, no sé, destrucción, robo, todo, una global, una completa. Entonces, en ese caso, el vendedor no está en la obligación de modificar esa cláusula o ese tipo de cobertura, pero si la contraparte, el comprador, se lo exige, va a ir bajo riesgo del mismo, del comprador, pues, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado porque en muchos casos en la vida real, no porque una cosa es teórico y una cosa es pasar a la práctica, los compradores te dicen eso, ¿sabes qué? Modifícame esa cobertura, no, quiero la siguiente cobertura, una más segura. Ok, lo modificas, pero es netamente responsabilidad del comprador. En relación a los documentos de entrega, transporte, ya no estamos hablando únicamente de la entrega de transporte, sino de la documentación. Vamos a ver el tema del DAP, ¿no? Como ejemplo. En este caso, el vendedor debe proporcionar al comprador, ¿no? Cualquier documento exigido que permita pues a este hacerse cargo de la mercancía. ¿Qué documentos se pueden requerir? No sé, de repente si la carga es restringida, ya sabemos que hay un tema de permisos, de una entidad competente. De repente el comprador quiere un certificado de origen, un boletín químico. Hay diferentes tipos de documentos que pueden ser exigidos. Y por el lado del comprador, ¿no? Debe aceptar el documento proporcionado según lo dispuesto pues, en el A6, que ya lo acabamos de mencionar. Esto para temas de documentos de entrega y transporte. Este DPU viene a ser el nuevo Incoterm, ¿no? Más que nuevo, viene a ser un tema de modificación, que de una u otra manera, como mencionaba al inicio, el tema de la actualización no es para netamente cambiar los Incoterm, sino esta modificación se da y de repente alguno de ustedes se ha preguntado ¿por qué cada 10 años y por qué no cada 2 años, cada 3? Se deja 10 años una brecha prolongada y necesaria porque el tema del comercio internacional no tiene cambios abruptos. ¿En qué sentido? De un año para otro, ¿no? Los cambios no son muy notables. Entonces, requieren una brecha mucho más amplia, ¿no? Y de esta manera, al haber 10 años de transcurrido, ¿no? El tema del comercio internacional, se puede observar el tema de salidas e ingresos de carga, medio de transporte, qué tipo de Incoterms se han utilizado más, qué tipos se han utilizado menos, cuáles han sido más beneficiosos, o de repente en algún tipo de Incoterm algo no ha estado favoreciendo a la contraparte, el vendedor comprador, o de repente han habido quejas, y esas cositas se van analizando, y es justamente por eso que hay actualización. Recuerden, no son modificaciones, no son mejoras para que puedan ser utilizadas, perdón, por todos los que trabajamos en el tema o en el mundo del comercio exterior y de esta manera pues nos permita, ¿no? Realizar todos los procesos de una manera mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más rápido. Entonces, en relación al DPU, recordemos lo siguiente. Para el tema del vendedor, ¿no? Su obligación de este es notificar pues, al comprador que los bienes han sido descargados, ¿no? En la ubicación convenida en el lugar de destino. Por ejemplo, colocar las mercancías a disposición del comprador descargadas en la ubicación acordada, en los tiempos y plazos establecidos. Sumamente importante. También pagar los costos hasta descargar las mercancías en la ubicación convenida. Aquí sí va a haber una excepción en relación a los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino, que evidentemente se maneja, generar evidencia de conformidad o prueba de entrega de los bienes, ¿no? Y cuando esté a su cargo, ¿no? Proporcionar también al comprador todos los documentos generados en el tránsito internacional, porque de esta manera, pues, no evitamos ciertos conflictos a futuro. Además de esto, en el tema del DPU, por relación del vendedor,
debe proporcionar una factura comercial y la lista de empaque, o simplemente un documento electrónico equivalente a las mismas. Como vendedor, también una de sus obligaciones es asistir al comprador, ¿no? Asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional, ¿no? Para el tráfico internacional de las mercancías. Siempre es bueno que la contraparte, que en este caso el vendedor, siempre asista al importador o comprador en temas documentales, más no que se haga cargo del tema de los costos, ¿no? Porque evidentemente es algo que se le cobra al tema del importador. Ahora bien, en relación al comprador, ¿no? Este debe proporcionar información suficiente al vendedor para que se realice el traslado o envío de la carga. Además de esto, el comprador debe recibir las mercancías en conformidad una vez que hayan sido descargadas en la ubicación acordada, asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen pues desde que son descargadas en la ubicación acordada en el lugar de destino. Una vez que la carga bueno, valga la redundancia, se descarga, ¿no? En el punto acordado, de ahí en adelante es netamente responsabilidad del comprador. Además de esto, el comprador debe recibir, ¿no? En conformidad también los documentos de la mercancía, debe pagar el precio por las mismas y debe pagar por los servicios o documentos adicionales que se hayan solicitado al vendedor. Es por eso que les decía un ratito, que si asistimos a los compradores en ciertos temas documentarios, no crean que es un tema de asistencia gratuita, es algo que también se les va a cobrar, ¿no? Porque es un servicio que se te está brindando. Entonces, ese vendría a ser el nuevo Incoterm, bueno, el actualizado, ¿no? Con mejoras que es el DPU. ¿Por qué ha sido un tema de mejora? No solamente porque ya no nos condiciona a que la descarga sea en el puerto, ¿no? Nos da una facilidad que puede ser en un punto ya estipulado por las partes. Además de esto, que la carga tiene que estar descargada de las mercancías. Es un punto claro en relación al DPU. Luego tenemos la comprobación, embalaje y marcado. En este caso, pues el vendedor debe pagar los costos de aquellas operaciones de verificación, no como el tema de comprobación de calidad, medidas, pesos, etcétera, lo que se requieran pues para el tipo de mercancía entregada. Además, el vendedor debe embalar y marcar la mercancía de manera, nos dice, apropiada para su transporte. Este punto es sumamente importante. A ver, según estadística, muchas empresas cometen muchos errores al momento de embalar y marcar la mercancía, ¿no? El tema del embalaje de la carga, recuerden una cosa, de un 100%, ¿no? El producto está conformado de la siguiente manera. Se dice, ¿no? También según estadística, que un 55-60%, ¿ok? Viene a ser en muchos casos el producto, y entre 30 y pico, vamos a ponerle por ahí, viene a ser el tema del embalaje. Eso, si vamos viendo en el transcurso de los años, han venido evolucionando, ha variado. ¿En qué sentido? Actualmente se le da mucho más peso al embalaje del producto, ¿no? Que al propio producto en sí. Y es por eso que muchas empresas han invertido en el desarrollo de diferentes tipos de embalaje que hagan diferenciar tus mercancías del resto, ¿no? Y ahí los porcentajes inclusive sé que han variado. Ahora es todo lo contrario, un 60% para temas de embalaje y un 30% para temas de producto. No, pero eso es discutible. Va a depender también del tema de mercancía a manipular. Eso por relación a lo que mencionábamos del embalaje, ¿no? Y en relación al tema del marcado también, recordemos, en el marcado de las cargas o de las mercancías, según los bultos, se coloca toda la información necesaria, tanto como pictogramas, ¿no? Puerto de origen, puerto de destino, medidas, peso neto, peso bruto, porque toda esa información es sumamente necesaria al momento de la manipulación, corroboración y observación de las cargas en diferentes puntos, sean almacenes, sean puertos, aeropuertos, va a depender, ¿no? Con qué tipo de transporte estemos trabajando. Pero de igual manera, el tema del mercado es sumamente importante y debe estar correctamente colocado. En relación al comprador, este no tiene ninguna obligación ante el vendedor. ¿Por qué? Porque sabemos que el DDP es lo último, ¿no? Un DDP viene a ser como un export, pero de la contraparte. Yo te vendo en export y yo exportador no hago nada,
yo compro NDP y yo importador tampoco hago nada, porque solamente el vendedor tiene que dejar la mercancía en el almacén, en mi fábrica o en el punto que yo designe, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos dos lados totalmente opuestos. Y de ahí en adelante, pues todos los incoterms que ya hemos estado observando. Recordemos que aquí hemos pactado solamente en aquellos puntos que se han realizado, se han derivado las modificaciones. Los demás incoterms no se han modificado, por decirlo así, en temas muy claros. ¿No? No han habido muchos cambios abruptos. Únicamente el tema del DPU, que ha sido una mejora evidentemente, ¿no? Pero de ahí el resto se viene manejando de la misma manera. Ahora bien, los incoterms van a ser utilizados también en relación pues a los medios de transporte, ¿no? Hay incoterms que solamente se utilizan para temas de transporte marítimo, ¿no? Y vías navegables, otros que se van a utilizar para todo tipo de transporte, ¿no? Y también debemos observar la misma. A ver, vamos a ver el tema del reparto de costos previamente. Y vamos a poner un ejemplo que es el FOB, que es el más común. Recordemos que los incoterms que más utilizamos son el FOB y el CIF, ¿no? En el tema del FOB para el topic de reparto de costos, en este caso el vendedor tendrá que pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado la misma, ¿no? Los costos de proporcionar la prueba usual, ¿no? Al comprador según lo estipulado en el A6, que ya lo vimos también, de que la mercancía sea entregado, debe pagar cuando sea aplicable los derechos de impuestos y cualquier otro costo relacionado con la exportación. Sabemos que no, por conocimiento propio, el tema de las exportaciones exactas, de temas de pago de impuestos, solamente lo vamos a realizar para temas de importaciones. Ahora bien, en relación al comprador, es tener que pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en que se haya entregado, no la misma. Además de esto, también debe pagar al vendedor por todos los costos y gastos relacionados con la prestación y ayuda para obtener documentos e información. El tema de darle seguimiento, ¿no? Al comprador. Ha sido un servicio y por ende me debe pagar, pues, ¿no? Simplemente eso. Para el tema de reparto de costos. En relación a las notificaciones, vamos a poner como ejemplo el FAS, que es el Free and Unsigned Ship. En este caso, el vendedor pues debe dar toda la información al comprador y también pues el aviso suficiente de que la mercancía sea entregada. Recuerden, el hecho de haber entregado una carga, que evidentemente lo va a recibir el mismo importador o envía un transportista, no se debe informar que ya la carga ha sido entregada, ¿no? A esa persona la cual el comprador designó. Por lado del comprador, este debe dar aviso suficiente, nos dice el vendedor, de cualquier requisito de seguridad relacionado con el transporte, ¿no? Porque estos pueden tener ciertos requisitos que de repente no lo hemos visualizado, nos tiene que informar. Del nombre del buque, del punto de carga, ¿no? Y si lo hay, pues una fecha de entrega, no seleccionada dentro del plazo acordado. ¿Por qué? Imaginemos que yo exportador, estoy trabajando en paz, yo tengo toda la carga lista para exportación, embalada, acondicionada, la tengo sumamente marcada, todo esto ok, ¿no? Y estoy esperando la información de mi comprador. Se suponía que tenía que embarcarla el día de hoy, ¿no? El día de hoy tenía que embarcarla, hoy es de septiembre, ¿no? Imaginemos que tenía que embarcarla a las 4 de la tarde, ¿ok? Pero hasta el momento mi comprador no me ha enviado la información de cuál es el nombre del buque, no me ha enviado en qué punto se va a hacer la carga, no me ha enviado nada de información. Yo como exportador no puedo movilizar absolutamente nada hasta no tener dicha información. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que yo, ¿no? Yo exportador, coloco la mercancía, transporto, llego hasta puerto, imaginemos, ¿no? Y sigo esperando que mi cliente me envíe la información. El hecho de que yo ingrese a puerto del Callao, ¿no? Recordemos que hay muchas naves, yo no sé a cuál nave va a ser cargada la mercancía que estoy manipulando. Entonces, para mí sería una pérdida, primeramente, de fletaje interno, de llevar la carga de repente de mis almacenes hasta el puerto. No se imagínense, de repente mi fábrica está en Lurín y tengo que llevarse al Callao. Un fletaje perdido. Si es que ese día no llego a embarcar la carga. Entonces hay costos que debemos cuidarlos.
Vuelvo a repetir, mientras que el comprador no me dé la información, tales como nombre del buque, tales como el punto de carga, fecha de entrega, por último, hora de carga, no puedo movilizar. No porque si no sería un tema de pérdida para mí, sino como exportador. Ok. También debemos tener en cuenta lo siguiente. El nuevo enfoque que se le ha dado al tema de los Incoterms. ¿Ok? Esto lo vamos a pactar de las siguientes maneras. Introducción, contratos y notas explicativas. En el tema de la introducción, hacer hincapié pues en realizar la elección correcta del Incoterm a utilizar. Si bien es cierto, tenemos toda una gama de posibilidades desde el Export hasta el DDP, incluido el nuevo que es el DPU, pero según nuestras propias necesidades y también analizando hasta qué punto yo como vendedor quiero tener responsabilidades, asumir riesgos, y también hasta qué punto el comprador quiere asumir riesgos y responsabilidades, en base a ese análisis y estudio, yo trabajo con un Incoterm específico. Luego, en el tema de los contratos, ¿okay? Se debe explicar claramente toda la información relacionada al producto y el embarque de dicha mercancía. Por eso es un contrato de compra-venta internacional. Este contrato, el mismo nombre lo indica, contrato, ¿no? Maneja un tema de ley, más no los Incoterms. En relación a las notas explicativas, ¿no? Según reglas y sugerencias ilustradas, y pues se reordena el contenido de las reglas relevando, ¿no? a la entrega y el riesgo de las mismas. Hemos visualizado al inicio que los Incoterms describían tres cosas, que eran obligaciones, ¿no? Que evidentemente pues se va a manejar en relación vendedor, comprador, cuál de ellos tiene dichas obligaciones. Muy aparte de eso, también debemos entender, ¿no? El tema también de los costos que se manejan, ¿no? Verdaderamente el tema de los Incoterms son de mucha utilidad porque nos ayuda a evitar muchos conflictos entre las partes, ¿no? Y eso es lo que se busca, cero conflictos, mayor agilidad, mayor rapidez. Y en el tema también de los riesgos, hasta qué punto asumir, ¿no? Dónde y cuándo entregamos la mercancía al vendedor o al comprador, va a depender, pues, ¿no? Y entonces este vendría a ser el nuevo enfoque. No nos dejemos guiar más que todo si es uno de 2010, 2020, relacionado a Incoterm, sino el tema del enfoque que se le da pues netamente al término Incoterm. Ok, en el tema del documento que es el Bill of Lading, convención a bordo, recordemos que estos documentos de transporte son por tipo de transporte, en este caso para temas de transporte marítimo, ¿no? Va a ir colocada toda la información, solamente que en este caso va a ser convención a bordo, ¿no? Recordemos que va a costar el fletaje, información del comprador, vendedor, ¿no? De la agencia con la cual trabajemos, coma, etcétera, ¿no? Descripción de las mercancías, peso, volumen, cantidades, coma, etcétera. Ok, vamos a ver el tema del Free Carrier para temas de documentos de entrega y transporte. En este caso, el vendedor tendrá que proporcionar al comprador el documento o documento de transporte usuales para el mismo, y ese documento de transporte debe cubrir la mercancía del contrato y estar fechado dentro del plazo acordado para el embarque. Cuando vemos temas de embarque, las fechas son totalmente importantes, no se nos puede pasar, ¿no? Esto evidentemente según el acuerdo que se haya predispuesto entre ambas partes. Con respecto al comprador, este debe aceptar pues, el documento de transporte proporcionado, ¿no? Por el vendedor, según lo que se estipuló, ¿no? Y si está en conformidad con lo colocado o marcado en el contrato, pues, ¿no? En base al contrato es donde nos guiamos para ver todos esos puntos. Ok. Aquí hay un punto sumamente importante y es en relación a la disposición de transporte con medios propios. En este caso y en esta figura vamos a poderlo entender, está sumamente plasmado de la mejor manera para que quede claro. Nos dice, nada impide que un vendedor en una regla de disponga el transporte sin contratar los servicios de un tercero, ¿no? El tema de la tercerización, también denominado outsourcing, utilizando sus propios medios de transporte. ¿Qué pasa en el caso
de que yo tengo mi propia flota y no quiero tercerizar, ok, no hay problema. No, nada me impide que yo, teniendo mi propia flota, pueda manipular o transportar la carga. En una compra en FCA, nada impide que el comprador utilice su propio vehículo para recoger la mercancía y transportarla hasta sus instalaciones. Tampoco, nada te lo impide. Si tienes tu propio vehículo, lo puedes hacer. Ahora bien, nos mencionan, las reglas sin contar 2020 van a permitir expresamente no solo que se formalice el contrato de transporte, sino también pues, que simplemente se disponga el transporte necesario, ¿no? Recordemos que tenía el tema de transporte es un costo y hay que saber pues manejar esos costos, ya sea en origen o en destino. Ok, en relación a la cobertura del seguro, ¿no? Entre el CIF y el CIF, sí ha habido modificación y es básicamente la siguiente. Mencionamos hace un ratito en el tema del CIF, ¿no? Que se ha mantenido el seguro mínimo, que es la cláusula C, en relación al 110%, y en el CIF sí se ha cambiado a un seguro a todo riesgo, que viene a ser la cláusula A, ¿no? Es lo único que está modificado en el CIF. En el CIF sí se ha cambiado el tipo de seguro a utilizar o exigido, que viene a ser el tema de a todo riesgo. Pero en el CIF con F, ¿no? Ahí sí se mantiene la cláusula C, que es de la menor cobertura, ¿no? La más simple, por decirlo así. ¿Y cómo podemos saber cuándo una cláusula A, B o C, ¿no? Es de mayor o menor cobertura? De la siguiente manera, y está colocada en la presentación. Cláusula A, ¿no? Cubre 16 riesgos estándar, por eso a todo riesgo. Cláusula B cubre 11 riesgos estándar y cláusula C, que es la más común, solamente cubre 7 riesgos estándar, que evidentemente son de los más comunes, ¿no? Esta es la modificación que se ha dado según la cobertura del seguro. Únicamente eso. A ver, en relación al cambio del DAT por el DPU, ¿no? Entendamos primero el tema de la terminología, ¿no? El DPU, Delivered Place Loaded, ¿no? Dejar la carga, pues, descargada, dejar la mercancía descargada, ¿no? Mercancía entregada a un determinado lugar y descargada. Se recalca que el lugar de destino podría ser cualquier lugar y no solamente una terminal, lo que sí pasaba cuando utilizábamos el DAT. Ahí sí nos exigían, evidentemente, que tenía que hacer en el terminal, ¿no? El tema de la modificación o la actualización por el DPU nos ha dado muchas más posibilidades. La empresa vendedora debe asegurarse de que el lugar donde tiene la intención de entregar la mercancía es uno donde podrá descargar. Claro, si yo estipulo, ¿no? Y coordino un punto de entrega de carga, y lamentablemente, ¿no? La contraparte no tiene la posibilidad de descargarla, no me facilita, todo lo contrario, interfiere en el proceso, ¿no? Entonces hay que elegir un punto en el cual me permita hacer la descarga de las mercancías. ¿Y por qué se recalca eso? De repente pueden pensar, pero ¿qué tan difícil puede ser descargar las mercancías? ¿Qué pasa si la mercancía está paletizada y para la cual requiero pues una maquinaria especial? Y el lugar donde se ha escogido, se ha seleccionado para entregar la mercancía no me lo permite. ¿Se dan cuenta? Eso me estaría impidiendo realizar mis funciones como debería ser. Por eso tengamos mucho cuidado al momento de seleccionar este punto. Nos dice, ¿quién corre con el riesgo por cualquier pérdida que pueda ocurrir mientras la mercancía está retenida en el puerto de entrada en el país de destino? ¿No? También, si aún está retenida, mientras que no sea descargada, pues sigue siendo mi responsabilidad. ¿Ok? Tengamos cuidado con esas cositas. El DPU entregada en lugar de descargar. Netamente vamos a visualizar el tema del DPU. El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando esta, o sea, una mercancía, una vez descargada, ¿no? Del medio de transporte, se pone a disposición del comprador. Una vez que se descarga, se entrega, ya no es mi responsabilidad, sino únicamente del comprador. El vendedor debería asegurarse de que está en condiciones de organizar la descarga en el lugar designado, lo cual nos derivaba de lo anterior, ¿no? Si el lugar no me permite hacer la descarga, voy a tener muchos problemas. Por ende, yo vendedor tengo que consultar, no tengo que investigar si ese ambiente me va a permitir descargar las mercancías. Además de esto, el vendedor se encarga del despacho de exportación, claro, porque yo estoy haciendo casi un DDP,
¿no? Es un DP1 antes, casi terminando, únicamente que no me encargo de nada tema arancelario, ¿ok? Entonces vendrían a ser puntos que debemos tenerlo en cuenta cuando vayamos a utilizar el tema de un DP1. Ok, esto lo mencionamos hace un ratito en relación a qué tipos de Incoterms van a ser utilizados por qué tipo de transporte, ¿no? Recordando que tenemos transporte aéreo, marítimo, terrestre. Entonces, para cualquier modo o modo de transporte, podemos utilizar XWORD, FCA, CPT, ZIP, DAT, DPU, es el nuevo, y el DDP. Estos antes mencionados se pueden utilizar para cualquier modo o modos de transporte, no hay problema. Y los restantes únicamente para transporte marítimo y vías navegables interiores, que vendrían a ser el PAS, el FOB, el CFR y el CIL. Estos 4 es únicamente utilizados para el tema de transporte marítimo y vías navegables interiores. Entonces, con toda esa información ya podemos ir entendiendo el tema de estas modificaciones que se han venido aplicando, ¿no? Según o en relación del Incoterm 2010 al 2020. Ok. Listo. Esperando que toda esta información verdaderamente haya sido de su utilidad y que la pongan en práctica, también hacerles recordar que no basta con la información que puedan obtener en este momento. Siempre menciono que debemos seguir informándonos, debemos seguir leyendo y aprendiendo, porque todavía hay muchos aspectos a comprender en relación a los Incoterms. Tanto si podemos hacer un poquito de la historia de los Incoterms, cómo ha ido evolucionando, qué cambios han venido citando entre el año 2000, 2010, 2020, verificar más aspectos de los Incoterms 2020, temas documentarios, como etcétera, que nos van a ayudar pues a desarrollar de una manera mucho más eficiente ciertos procesos en el comercio internacional. Por mi parte sería todo, esperando nuevamente recalco que sea de utilidad, y conmigo sería hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.